Hola. Bien, vamos a hacer un ejercicio de electrostática de la aplicación del teorema de Gauss. El dato de partida sería que tenemos una esfera maciza conductora, que está cargada con una carga Q. ¿De acuerdo? Es decir, y la esfera es de radio R, así que los datos serían R, la carga que tiene, y el dato de que es una esfera conductora. Esto es importante. Debemos recordar que cuando un cuerpo es conductor, la carga solo está en la superficie, en electrostática, ¿de acuerdo? Bien, entendemos que es una carga Q positiva y por lo tanto en la superficie exterior ahí estaría cargada. Vamos a dibujar esto en un plano, no en el espacio, sino aquí en el plano. Entonces la esfera sería esto y esto sería la carga que estaría ahí en la superficie. Esto para cualquier conductor en equilibrio electrostático, esto se cumple. Vamos a hacer uso, tienes un problema que tiene simetría, de simetría esférica en este caso, ya que las líneas del campo saldrían así en todas las direcciones, sería como un pompón de estos de los gorros de los niños de lana, ¿de acuerdo? De manera que las líneas son radiales en todas las direcciones. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Gauss, que nos dice que el flujo del campo eléctrico, que es la integral de E por diferencial de S, igual a la carga encerrada, eso es lo que dice el teorema, dentro de la superficie. Partido de la epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Así que esto vamos a extender la integral a toda la superficie de Gauss. La superficie de Gauss que vamos a tomar van a ser circunferencias concéntricas, de manera que si la S de Gauss cumple una serie de condiciones, digamos que aquí no hay que hacer ninguna integral, es algo inmediato. Es decir, la primera condición, si el campo es paralelo a diferencial de S y mismo sentido, ¿de acuerdo? Lleva esa dirección radial, pero con sentido hacia el exterior. Diferencial de S es un vector de superficie en física, recordar, si la superficie es cerrada, es decir, si limita un determinado volumen, el diferencial de S, el elemento de superficie, es normal a esa superficie, perpendicular a la superficie y hacia afuera. Así que este producto escalar me queda, aplicando 1, me queda E diferencial de S coseno de 0. ¿De acuerdo? Que es 1 igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0, extendiendo la integral a toda la superficie de Gauss. Vamos a tomar como superficie de Gauss una superficie tal que el módulo del campo valga lo mismo en toda la S. Es decir, que E no es función de la superficie. Es decir, nosotros vamos a tomar superficies gaussianas, ¿de acuerdo? Una circunferencia concéntrica. Por lo tanto, las líneas del campo que salen así serán equidistantes ahí en la superficie de Gauss, ¿de acuerdo? No estamos tomando una elipse o cualquier otra superficie donde no se cumpliría que el módulo de E no sería constante en dicha superficie. Por lo tanto, E no depende de S. Al no depender de S, E sale de la integral de diferencial de S es S. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me quedará esto, E por la superficie de Gauss, igual a la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Y esto será la expresión con la que trabajaremos para calcular el campo. Aquí vamos a calcular el campo en todas las zonas del espacio y también el potencial. Nos lo había dicho, vamos a calcular el campo y el potencial. Entonces vamos a calcular el campo, borramos esto, vamos a dejar simplemente, vamos tomando a una distancia r menor que r. Si nosotros ahí tomamos la superficie gaussiana, a una distancia r genérica, es evidente que aquí tomo una esferita ahí dentro, genérica, el campo, llamémosle 1, es 1 por la superficie de la esfera, de esa superficie de Gauss,
Es la superficie de una esfera, 4πr². La carga encerrada, no estamos encerrando ninguna carga. ¿Por qué? Porque la esfera es conductora. Si fuera una esfera dieléctrica donde hubiese carga, pues evidentemente habría una cantidad de carga que se estaría cogiendo y entonces tendríamos que saberla o conocerla o calcularla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el campo 1 es 0 en toda esa región. Vamos ahora para un valor de R minúscula mayor de R y volveríamos a aplicar Gauss. En este caso, la superficie gaussiana sería una esfera concéntrica, es decir, con el mismo centro, exterior a la esfera conductora dada. En ese caso, el campo en esa región, aquí sí hay campo, ¿de acuerdo? Las líneas salen, lo que habíamos dicho, paralelo al diferencial de S, que sería un vector diferencial de S normal a la superficie, mismo sentido, E vale lo mismo y por eso estamos aplicando esto. E por la superficie Gauss 4πr², la carga que cogemos, que es Q, toda la Q, partido de la permitividad del medio, que es el epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo vale Q partido de 4π epsilon sub 0 r². Fijaros que la expresión que tenemos del campo es similar a la que crearía una carga puntual, es decir, toda la carga de la esfera concentrada en el centro, ¿de acuerdo? De dicha esfera. Vamos a dejar estos resultados aquí. Es decir, vamos a dejar que para R menor que R el campo es 1, es 0. Vamos a dejar que para R mayor que R el campo que le vamos a llamar es U2 es 1 partido de 4π epsilon sub 0 Q partido por R². Por lo tanto, lo que sería el cálculo del campo ya estaría resuelto. Vamos ahora a calcular el potencial. Para ello debemos recordar la relación que liga al campo eléctrico y el potencial. El campo eléctrico gozaba de una propiedad, de una de varias que cumple, que admite función potencial. Es decir, se podría poner en forma diferencial así, ¿de acuerdo? E igual a menos el gradiente de V, o bien, que esto es lo mismo, en forma integral, diferencial de V igual a menos E diferencial de R. Entonces vamos a ir aplicando esta ecuación, ¿de acuerdo? A todas las zonas del espacio, empezando desde fuera para adentro. Vamos al infinito, por lo tanto ponemos para un valor R, al infinito no se llega, lógicamente, porque el infinito no se da alcanzado. Vamos a ponerlo así a trazos, pero para que os deis cuenta que sería para R. El potencial no es lo mismo que el campo, es una función continua. Por de ahí que ponga menor igual, mayor igual. Entonces, para R, mayor igual de R mayúscula, es decir, vamos hasta la superficie, y menor igual que el infinito, que ya al infinito no voy. Entonces yo integro, pongo esa ecuación, y el campo que tenemos ahí, esto es un producto punto, un producto escalar, el campo en esta zona sería fuera de R, sería el campo SU2. No lo he puesto aquí, pero se podría poner vectorialmente que su 2 vector será un módulo, lo voy a dejar así sin barras, por un unitario radial, vamos a llamarle U sub R. Sería un vector unitario que va de la esfera hacia el exterior. ¿De acuerdo? Vamos, calcula el potencial de los potenciales bajos, es decir, el infinito se toma como referencia potencial 0 a una distancia genérica R. Es decir, no estoy calculando la diferencia potencial que hay del infinito a R, sino que estoy calculando una ecuación matemática que nos permite calcular el potencial en cualquier punto genérico R minúscula mayor o igual que R mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces pongo de infinito un R genérico. Esta integral negativa la paso a positiva, cambiando los límites de integración. Esta integral de línea va de R a infinito, es decir, el infinito estará por ahí, por lo tanto el diferencial de R es un vector que me lo indica los límites de la integral, que va de R a infinito, significa que lleva esta orientación. Significa que es paralelo al SU2, el SU2 era un vector así, ¿de acuerdo? Radial y mismo sentido, es decir, SU2 paralelo a diferencial de R y mismo sentido. ¿Esto qué significa? Pues significa que este producto escalar, que es módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, formaría 0, coseno de 0, 1. Así que es su 2 diferencial de R, que sería módulo, coseno de 0, que es 1.
de R infinito. Así que la primera integral me quedo con esto. Bueno, vamos a sustituir ahí E sub 2, lo que es 1 partido de 4pi epsilon sub 0, Q partido por R cuadrado, diferencial de R infinito. Y nos quedamos con esta igualdad. La primera integral de diferencial de V sube de infinito a R, y esta integral, lo que es constante, sale de la integral, es decir, que es 1 partido de 4pi epsilon sub 0 para afuera, la Q, y la integral de 1 partido por R cuadrado es menos 1 partido por R, desde R a infinito. Por lo tanto, aquí me nos queda V en R menos V en infinito, que será Q partido de 4pi epsilon sub 0 menos 1 partido por infinito más 1 partido por R. Esto es 0 y el potencial en el infinito 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la expresión del potencial a una distancia genérica R vale Q partido de 4pi epsilon sub 0 R. ¿Vale? Bien, vamos a calcular ahora el potencial de R para adentro. Y ahí, en un conductor que está en equilibrio electrostático, el potencial tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si hubiese diferencia potencial, las cargas se moverían y por lo tanto no estaríamos en una situación de equilibrio electrostático. En efecto, matemáticamente, si nosotros para una distancia R menor o igual que R grande, si aplicamos esa expresión diferencial de V, sería el campo en esa región para R menor que R, él es 1. Diferencial de R sería el que tocaría. Es 1, 0. Es decir, que si esto es 0, esto es constante. Es decir, esto se integraría desde R a una distancia genérica R en el interior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto a ser 0, pues la primera integral me queda V en R minúscula y V en R mayúscula, y esto igual a 0. Por lo tanto, me queda que la V en R menos la V en R grande igual a 0, o lo dicho, el potencial será constante, que será el potencial que hay en la superficie en R grande. La expresión del potencial para R, esta expresión del potencial sería para R mayor o igual que R grande, es decir, para mayor de R o incluso igual a R, cumple esto, sustituyendo R pequeña por R grande. En esa superficie valdría 4pi epsilon sub 0 R grande. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Esto sería para R menor o igual de R grande. Si queréis, hacemos una representación del campo y del potencial. En el caso este de que es una esfera conductora, si esta es la esfera de radio R y representamos ahí, a medida que nos alejamos, el campo, la expresión del campo en el interior es 0. Ahí es 0. Después crece, aquí toma un valor que sería sustituyendo R igual a R grande, ¿de acuerdo? Y después decae, va decayendo inversamente al cuadrado de la distancia, ¿de acuerdo? El campo es 1 partido de 4pi epsilon sub 0, Q partido por R cuadrado, siendo R pues esa distancia. Si representamos el potencial, pues la ecuación de la gráfica del potencial sería distinta, y sería R y R, ¿de acuerdo? El potencial sería constante, sería este valor de aquí, este valor Q partido de 4pi epsilon sub 0R, y después decae R mayúscula, después decae con un ritmo menor que el campo, ya que es inverso, pero no al cuadrado de la distancia, sino a la distancia R. Por lo tanto, esto no es una recta, sería el potencial cae así, 1 partido de 4pi epsilon sub 0, Q partido por R. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis un ejemplo tipo
para que veáis un poco cómo es la dinámica, la mecánica a utilizar en un problema que tenga una cierta simetría, como puede ser la esférica cilíndrica. Yo os haré algún ejercicio más donde va a haber esferas concéntricas, después le meteremos dieléctricos, cables coaxiales, etcétera. Por lo tanto, estar al tanto y por eso recomiendo pues, que os suscribáis al canal y si os ha gustado, pues un like, ¿no? A mí me ayuda para que darle movilidad y visibilidad al vídeo. Y si tenéis algún comentario, también ayuda que me pongáis algún comentario. Pues nada, gracias por la visualización.